Tenemos en nuestro panel a la abogada de profesión Maruquel Pavón, conocedora del tema de la unidad de análisis financiero por análisis que ella propiamente ha hecho al respecto, y al economista de profesión Roberto Brenes, que en algún momento fue presidente también de la Comisión de Valores. Es así, ¿no? Hoy Superintendencia de Valores. Hoy Superintendencia. Quisiera iniciar por preguntar, lavado de dinero, blanqueo de capitales, ¿hay diferencia? ¿Una sustituyó a la otra? ¿Cómo entender? Mira, es lo mismo. Lo que sucede es que en un principio se hablaba mucho más de lavado de dinero. La gente tendía a creer que era por término de drogas. Narcotráfico. Se pueden usar indistintamente los términos, pero ahora se llama blanqueo de capitales porque va mucho más allá del simple lavado. Se decía lavado precisamente, si se acuerdan de los inicios, porque los billetes además que tenían que ver con drogas siempre tenían algún residuo. Así empieza el término, pero blanqueo de capitales y lavado de dinero es lo mismo. ¿En qué consiste el delito? El delito consiste en integrar al sistema financiero fondos provenientes de actividades ilícitas, hacer que ganancias que se obtienen de actividades ilícitas se ingresen al patrimonio de alguien o al sistema financiero como de procedencia lícita. Tengo que cometer primero el delito. Primero tienes que cometer lo que me gané, meterlo en el sistema. Blanqueo de capitales arranca por venir de una actividad criminal. Tú no blanqueas capitales. Hace un momento Roberto daba el ejemplo de si alguien recibe una coima y me lo pone en la caja fuerte, eso no está reingresando al sistema, ahí no hay blanqueo de capitales. Don Roberto Brenes, con todo esto que los panameños hemos escuchado, no voy a hablar de ningún caso puntual, obviamente, pero con todo lo que hemos escuchado, ¿hubo la figura del blanqueo de capitales? Por supuesto. O sea, vamos por partes. Aquí en este país lo que ha habido es un asalto al erario público y creo que a estas alturas hay muy pocos panameños que puedan pensar que no hubo una enorme red de corrupción. Entonces, claro, esa red de corrupción, algunos, como algunos que ya conocemos, pues en un desafío a la inteligencia de la sociedad fue y puso la plata a la vista en los bancos. Habrá otros que la tienen debajo del colchón. Entonces, lo que aquí hay que mirar mucho es las estructuras, en muchos casos muy sofisticadas, de cómo ese dinero pasó de ser efectivo o una coima de alguna forma a convertirse en activos dentro del sistema financiero o en inmuebles o en propiedades o en una serie de activos en otras partes, y que eso justamente creo yo que es donde debe haber una gran parte del esfuerzo para recuperar esa plata. Dígame una cosa, don Roberto. Algunos de los que nos están viendo puede que piensen que, bueno, ese es un tema de los millonarios, de los que pudieron tener acceso al poder y desviar fondos. ¿Cómo le afecta este delito y lo que pasó a ese panameño sencillo, común y corriente, que dice: yo no soy empresario, yo no soy político, a mí eso no me afecta, o sí le afecta? Pero por supuesto, si una obra debía haber costado 150 millones y costó 350 millones de dólares, esos 150 millones de dólares se los estás robando a los panameños. Que tú digas, bueno, es que los ricos son los que verdaderamente pagan mucho impuesto y esos son los que pagan al final. Pues yo no estoy seguro. Yo creo que aquí en este país, de repente, en algún momento, el gobierno va a decir: yo necesito impuestos porque tengo que pagar, voy a subir el ITBMS de 7 a 9%. Entonces yo creo que el tipo en San Miguelito me diga que a él no lo afecta la corrupción. O sea, que nos afecta a todos por igual, pero no independientemente de donde estemos ubicados. Sí, además de que a estas alturas yo creo que deberíamos tener una vergüenza nacional de ver el nivel de moralidad que hemos permitido llegar a esto. Y soy un humilde, porque yo tengo mi lectura de esto es que la gente más humilde usualmente es la más ética. Por y eso la más que moral. siempre nos dicen que la corrupción es el impuesto a los pobres. Por supuesto, es que porque es como la inflación. El que acaba pagando más siempre es el más pobre. De hecho, puede terminar todo esto influyendo de tal manera que haya mayor inflación en el país, porque con una deuda externa tan alta, ¿de dónde van a salir los fondos? ¿Qué se va a hacer? Casualmente eso lo quiero hablar más adelante, pero quisiera que la licenciada Maruquel Pavón viera esta gráfica que hemos preparado y si hay alguna corrección que hacerla, nos los indique, o si considera que la hemos
hemos logrado interpretar cómo es el proceso de lavado de dinero en base a lo que hemos nosotros aquí investigado. Primero, la colocación del dinero sucio, ya usted nos dijo, tiene que haber primero ocurrido un ilícito. Así es. Para poder, entonces, el siguiente paso, ingresarlo al sistema financiero. Cuentas, comprar propiedades, etcétera. La diversificación en transferencias a empresas, pago de empresas X a pago de empresas Y, a empresas X con factura falsa, según la investigación que hicimos. Y luego, paso 3, reingreso, compra de bienes, inversiones, casinos, casas de cambio, etcétera, y entonces el dinero queda limpio en el sistema. ¿Es válida esta gráfica? Es válida. De hecho, la única cosa que yo te diría es que en eso que se llama diversificación, también se le llama, o se le conoce como encubrimiento. ¿Así? Que esa es una manera, sí, que quizás que se puede entender con mayor facilidad que diversificación. Roberto, ¿qué nos diría Roberto Brenes de esto? Bueno, eso es un modelo válido, pero es el modelo 101. O sea, ese es el tipo que le vendió un software al Ministerio X que valía $100,000 y lo vendieron por $300,000 y le dieron $50,000 al oficial de tecnología de ese ministerio para que dijera que ese es el qué y lo recibiera como bueno y a las 2 horas no sirve, ¿no? Pero ese tipo hay que darle $50,000 en cash. Ese es el caso. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa de la constructora XYZ que se gana un contrato con $500 millones, con $150 millones de sobreprecio? Ese dinero no sale del sistema. El gobierno panameño no le paga a esa constructora con cash ni nada y ella no se va a devolver 150 millones en el sistema. ¿Y entonces cómo lo hace? El sistema viene de afuera. O sea, ellos pagan la coima de recursos que tienen fuera del sistema, ingresa a la economía formal, no llamemos al sistema financiero porque hay muchas formas de hacerlo, sí. Y el gobierno de Panamá paga los 500 millones completos de la obra, pero esa misma empresa por fuera le está poniendo en miles de esquemas el dinero a los coimas, que ese yo creo donde está el pedazo más grande. Por eso te decía que en vez de diversificación, si le llamamos encubrimiento, te vas a encontrar con 1000 formas de hacerlo. Con miles de maneras, pero utilizando... Este último esquema que explica Roberto Brenes, de esto casi que no se ha hablado, porque ahora hemos estado en los casos del PAN. No, porque... No quiero particularizar, pero ahora nomás estamos con es que esos han sido los que están, en mi opinión, han sido muy burdos. Estamos hablando, precisamente se han descubierto los casos del PAN por lo burdo que fue el sistema que se utilizó. No todos han sido así. Si estamos hablando que, por ejemplo, el señor Guardia dice que el presupuesto del PAN él calculaba que eran 3.500 millones y que la mitad fue de pagos por fuera, ¿dónde están? No todo podía ser de esa manera de que compras un apartamento, te doy cash y lo pones debajo del colchón. Pero ahora les quiero preguntar a ambos, o sea, una persona, y nuevamente, yo no quiero particularizar, pero los panameños estamos siendo testigos las informaciones que están saliendo. Una persona que de pronto compra 20 apartamentos, que tiene 50 cuentas y todavía se da el lujo de decir, mire, aquí hay otras cuentas que ustedes no han encontrado y yo les voy a devolver todo lo que yo me llevé. O sea, ¿dónde estuvieron los resortes de fiscalización del sistema? Ese también es un tema importante. Estamos aquí un poco viendo las estructuras, luego ver a dónde están las salvaguardas del sistema. Yo creo que sí, yo creo que el sistema bancario, no el sistema, un grupo de bancos en este país están siendo cuestionados de cómo ellos le abren a un tipo que ganaba $1,000 al mes cuentas de 19 millones. Ese es un tema de fiscalización y es un tema al que tenemos que caer, que es el problema de los que ha quedado internamente. Por ejemplo, cómo aparece un tipo con 2 apartamentos y ves la escritura de venta por la mitad de lo que ese tipo ofrecía, que el promotor ofrecía el apartamento en el mercado. ¿Cómo yo puedo comprar a precio de esta superganga estos apartamentos? A lo mejor sí puse los $400,000, pero los otros $400,000 alguien me los puso. Es que tú estás... Entonces, todo eso es la forma en que el tipo nunca recibe en la mano la plata para ir a pagar 800 por un apartamento, sino que él pone... Alguien lo compra por ti. Muchos de los casos que hemos dado es que alguien lo compra por ti. Tú, el mejor tío que uno tiene, yo no lo tengo, o uno se encuentra un buen samaritano que decide regalarte algo. Filántropo. Sí, bueno, entonces no cobrarte intereses en un préstamo que tú luego aparentemente no lo necesitabas porque no usas la plata para pagar una necesidad, sino que la sientas en el banco. Entonces, por lo menos
el benefactor te está regalando los intereses de ese depósito. Pero estamos hablando de los controles, sobre todo en el sistema financiero, que es donde hay controles. En las otras áreas, como la de construcción y otras áreas que se han visto involucradas y que han sido utilizadas en los casos que estamos oyendo, Panamá no tiene aún controles. Y eso es una de las razones por las que estamos en una lista gris, que Isabel Fernández acaba de explicar mucho del tema. Por eso es que nosotros tenemos que llegar. Hay controles y la gente piensa en controles y piensa en el control del banco donde se abrió la cuenta. Pero no piensas en otras áreas como compañías de seguros, como construcción, casinos. Todas son áreas donde se pueden ser utilizadas para blanquear capitales. Y creo que han sido utilizadas en estos casos. Es demasiada la suma de dinero de la que estamos hablando. Sí, es que